Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos con nuestra materia de psicología. En el día de hoy, nos va a tocar precisamente revisar a otro de los autores teóricos de lo que es la personalidad. Es decir, Carl Jung, ¿correcto? Bueno, vamos a ir analizando principalmente sus principales ideas con respecto a lo que es el origen de la personalidad, el desarrollo, la estructura de la personalidad, ¿correcto? Bueno, vamos viendo. Como siempre, vamos a empezar precisamente por lo que es la biografía. Carl Jung, nace el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel. Esto es una ciudad de Suiza. Trabajó como colega de Freud, es decir, de Sigmund Freud, pero se retira del psicoanálisis ortodoxo para crear su propia teoría de la personalidad. A esta, se le denominará la psicología analítica. No hay tanta variación con respecto al nombre que originalmente tenía el psicoanálisis, pero va a tener ciertas diferencias con respecto a sus ideas y con respecto a la postura que tenga el autor con respecto a Sigmund Freud. Por eso se dice que se retira de lo que es el psicoanálisis ortodoxo, es decir, el psicoanálisis original, como había nacido. Esta teoría, lo que es la teoría de la psicología analítica, parte precisamente del supuesto de que las imágenes o fenómenos ocultos al ser humano, es decir, en el inconsciente, pueden influir en la persona, es decir, en su personalidad y por ende, por supuesto, en su conducta. Vamos viendo. De igual manera, dentro de esa teoría, la conducta es producto precisamente de las experiencias reprimidas, pero además de las experiencias heredadas genéticamente. Este va a ser uno de los elementos que van a resaltar dentro de lo que es la teoría de Carl Jung y que en algún momento determinado va a aparecer a muchas personas o les va a aparecer a muchas personas algo bastante ficticio. Pero tiene su lógica, tiene su sentido dentro de lo que es la psicología. Seguimos. Nuestro autor, muere el 6 de junio de 1961, es decir, cuando él aproximadamente iba a cumplir, estaríamos hablando como de 76 años, iba a cumplirlos. Ahora bien, dentro de la teoría, lo que es la psicología analítica, vamos a tener ciertos postulados o ciertas ideas. La primera, y que va a ser de alguna manera la más relevante, va a ser que la psique humana está dividida en determinados niveles. Estos dos niveles, se le van a considerar precisamente como el inconsciente y el consciente. Muy similares a cierto punto a la teoría del psicoanálisis, sí, pero ahorita vamos a ir viendo las diferencias. El inconsciente, según nuestro autor, se va a encontrar también de alguna manera dividido en dos. El inconsciente personal, pero también el inconsciente colectivo. Repito, este elemento, va a ser fundamental para la teoría de Carl Jung y que va a resaltar de alguna manera, repito, va a resaltar por encima de alguna manera de lo que es el psicoanálisis ortodoxo. Seguimos. Este último será el más importante dentro de la teoría de Jung sobre la personalidad. Es decir, nuestro autor le va a poner más énfasis en esta parte, en este tema de lo que es el inconsciente colectivo, que ahorita vamos a ir tratando de explicar o tratando desde alguna manera de desgranar dentro de lo que es dentro de nuestros tiempos permitidos, ¿va? Seguimos. El inconsciente colectivo, dice a su vez, tendrá dentro de sí algo que Jung le va a llamar los arquetipos, que ahorita los vamos a ir tratando también de desgranar y vamos a tratando de explicar en qué consisten cada uno de estos arquetipos. ¿Correcto? Ok, seguimos. Ahora bien, vamos a entrar dentro de lo que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Vamos tratando de definir los dos. Lo pongo de alguna manera dentro de la misma diapositiva porque pues finalmente estamos rescatando solo como las ideas más importantes de cada uno de estos elementos. Sin embargo, si hay la oportunidad podemos ir explicando ciertos elementos de ellos, ¿va? Lo primero, el inconsciente personal abarca todas las experiencias de un individuo concreto que han sido reprimidas, olvidadas o percibidas de manera subliminal. Vamos de alguna manera tratando de comprender esto. Ok. La parte del inconsciente sería como la bóveda, podríamos decirlo, más oculta de lo que es la mente humana. Esta parte oculta
o más bien, sí, esta parte oculta se divide en dos. Una parte que se alimenta de todo lo que son las experiencias que el mismo individuo ha ido reprimiendo a lo largo de toda su vida. Recordemos, por ejemplo, el ejemplo del caso del perro que yo les mencionaba hace mucho, o precisamente aquellas malas experiencias que de alguna manera nos han provocado dolor, nos han provocado tristezas, nos han provocado muchos de muchos dolores, sufrimientos y demás. Lo que van a decir precisamente esos autores es que todas ellas se van reprimiendo en lo que es en la parte inconsciente del ser humano, pero esta parte será la parte personal, porque es como la memoria propia del individuo, ¿correcto? También se refiere, por ejemplo, a aquellas memorias olvidadas, pero también a aquellas percibidas de manera subliminal. ¿Qué significa? Recordemos un poquito nuestra clase nuestro tema de lo que es el proceso psicológico básico de la percepción. Recordemos que nuestra percepción recibe mucha más información de la que nosotros somos conscientes, tanto con nuestros oídos como con nuestra percepción visual, nuestra percepción gustativa, nuestra percepción olfativa y demás. Toda esta información se va almacenando dentro de nuestra memoria, dentro del inconsciente personal. ¿Correcto? Bueno, hasta aquí vamos con esa parte. Uno de los ejemplos de los problemas que derivan de pueden ser precisamente los complejos. Lo que va a decir, por ejemplo, nuestro autor, bueno, va a ser precisamente que el ser humano tiene determinados complejos. Supongamos un complejo de inferioridad. Pensémoslo de esa manera. No desde la perspectiva de Adler, como lo habíamos revisado nosotros. No. Pensemos como, por ejemplo, una persona que realmente una persona que se siente inferior a otros. Carl Jung lo que diría, bueno, es que esto se debe principalmente a ciertas malas experiencias que la persona ha ido teniendo en su vida o que inclusive las pudo tener en la vida, en su vida infantil. ¿Correcto? A lo mejor ahorita las experiencias, bueno, ya fueron olvidadas y demás, pero se han ido almacenando dentro de la memoria del inconsciente personal, ¿correcto? Y entonces estas de alguna manera van generando ciertas conductas dentro de las personas que después, bueno, tendrán o repercutirán en alguna forma de problemas problemas sociales y demás. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, una persona que haya sido educada bajo la idea de que era inferior a todos los demás o de que haya tenido malas experiencias y demás, en última instancia lo va a llevar precisamente a que sus relaciones con los demás sean de una especie de pasividad, es decir, que el ser humano sea, ¿cómo mencionarlo? Para encontrar una palabra adecuada, o una palabra clara más bien. Es decir, esta persona en algún momento desarrollaría a lo mejor una tendencia a ser muy pasivo, a dejar que todos se aprovechen de él o de ella. ¿Por qué? Porque como se siente inferior, siente que no merece el amor, el cariño, la comprensión, el respeto y demás. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente, o él cree, o ella cree, mejor dicho, saber que es inferior. ¿Correcto? Entonces, esto viene a raíz precisamente de ciertas memorias personales, pero que se han ido almacenando. ¿Correcto? Bueno, seguimos. El inconsciente colectivo dice, bueno, procede precisamente de la información que se ha heredado, perdón, ahí el error de dedo, heredado en el pasado de la especie humana. Es decir, nuestra mente estaría dividida en estos dos inconscientes, el inconsciente personal, pero también el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo almacenó o tendría toda la información heredada de nuestros antepasados. Es decir, todas las memorias de los demás, pero de las cuales, ojo, no somos conscientes, porque recuerden que finalmente estamos hablando del inconsciente, ¿correcto? Pero bueno, ahora, lo que va a decir precisamente nuestro autor es que estas son las que más influyen en nuestra vida. Esto significa, bueno, que el ser humano viene con una serie de elementos que nos predisponen a actuar de alguna forma cuando un estímulo de la realidad se nos presenta. Es decir, lo que Carl Jung va a decir es que, de igual manera como lo había mencionado Freud, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un mal recuerdo, una experiencia reprimida, basta con que haya una especie de estímulo en el mundo
que esté asociado precisamente a esa mala experiencia o a esa mala memoria, y entonces en automático nuestro cuerpo reaccionará. Pensemos, por ejemplo, en una mala experiencia donde hayamos encontrado un perfume determinado. Supongamos que nos cortan o tenemos un problema con nuestra pareja. Nos corta. Esta persona representa muchísimo para nosotros, pensémoslo de esa manera. Pero justamente cuando me cortan, mejor dicho, hay un perfume por ahí cercano. A lo mejor hay un puesto de flores o algo por el estilo, pero entonces hay un aroma muy fuerte. Pensemos, por ejemplo, en el aroma de las rosas. Nuestra percepción está recibiendo esta información de manera subliminal. Recuérdenlo. Cuando nosotros nos cortan o pasa esta mala experiencia, se asocia el aroma a la persona. Es decir, esta que nos produjo el dolor de habernos cortado, a la mala experiencia. La próxima vez, a lo mejor supongamos que olvidamos esto, ¿no? Lo superamos en teoría. La próxima vez que nosotros percibamos el aroma de las rosas, percibamos el aroma de las rosas, por ahí nuestras pupilas se pueden llegar a enmojecer sin aparente razón. O, por ejemplo, empezamos a sentirnos muy tristes, nuestras emociones se ponen a flor de piel, no sé. Esas son respuestas fisiológicas que se asocian, o más bien, que se devienen precisamente de la mala experiencia que recordamos. Y que recordamos gracias a un estímulo actual, el de las rosas, que se asoció precisamente con esa mala experiencia. ¿Correcto? Bueno, los elementos del inconsciente colectivo serían medianamente similares, es decir, bastaría un pequeño elemento de la realidad que haya estado asociado a esa mala experiencia o a esa experiencia para que se active. En el inconsciente colectivo, se encuentran las tendencias del ser humano a actuar de determinada manera, como ya lo habíamos mencionado. ¿Correcto? Seguimos. Ahora bien, vamos a entrarnos un poquito con los arquetipos. Dice, estas son las imágenes arcaicas que tienen su origen en el inconsciente colectivo, como ya lo había mencionado. ¿Qué significa eso de acá, arcaico? Es decir, antiguos, muy viejos, que se han mantenido ahí dentro de nuestra mente. Es como una especie de moldes o ideas preconcebidas. Se asimilan a los complejos, ya que son conglomerados de imágenes asociadas a un elemento común. O los que están provistos, de una carga emocional. Es decir, de la misma manera, por ejemplo, como ahorita que lo mencionaba, con el aroma de las rosas, este simple sencillo elemento produce más bien nos trae a la memoria ciertos elementos del pasado, ya sea de nuestro inconsciente colectivo o de nuestro inconsciente personal. Pero estas memorias vienen cargadas precisamente de una fuerte carga emocional, es decir, nos produce una emoción. Estos, dicen, no se pueden representar de manera directa, es decir, de manera perfectamente clara, pero una vez activados, se manifiestan de distintas maneras. Ok. Algunos de los principales o más importantes arquetipos, estaría el de la persona. Ahorita lo vamos a explicar nosotros. La sombra, el ánima, el animus, la gran madre, el anciano, el héroe. Esos son algunos de los principales, de los con los que de alguna manera, de los que nos habla de alguna manera Carl Jung. En este caso, solo nos vamos a estar enfocando principalmente en dos, solamente. ¿Correcto? Aunque de alguna manera, pues sí, podría llegar a explicar un poquito más estos. Básicamente, ¿qué es lo que nos va a decir Carl Jung? Pensemos, por ejemplo, en el de la gran madre. El arquetipo de la gran madre, permítanme. El arquetipo de la gran madre, va a ser como una especie de ideal o una especie de imagen preconcebida que yo tengo de lo que debe de ser una madre. El concepto de gran madre, vendrá acompañado de una serie de ideas, por ejemplo, como que es amorosa, que es cariñosa, que siempre protege a sus pequeños, que casi puede sacrificarse por ellos y demás, ¿va? La próxima vez que nosotros escuchemos hablar de una madre, en automático vamos a presuponer que esa madre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque parece ser que es una información que hemos aprendido de generaciones de humanos que han existido en este mundo, los cuales nos han heredado precisamente ese arquetipo.
El anciano regularmente va a estar asociado precisamente con la sabiduría. Cuando se habla de un anciano, se considera precisamente que esta persona, al haber vivido mucho, bueno, es una persona que sabrá mucho del mundo. Entonces, la próxima vez que veamos una persona mayor, bueno, vamos a estarla asociando de alguna manera con la sabiduría. Aunque esto parecería, por ejemplo, en la actualidad, con nuestra cultura actual, que ya no es así. La palabra, por ejemplo, anciano o el arquetipo del anciano, diría Carl Jung, bueno, ha sido sustituido por una persona que ya no representa algo importante dentro de la sociedad, desafortunadamente, ¿sí? Pero bueno, al menos Carl Jung seguiría considerando dentro de esta etapa de la teoría, bueno, que para nosotros sigue representando el sabiduría, el respeto, el conocimiento y demás. La experiencia principalmente. Ahora sí, vámonos con lo que es el primero, la persona y la sombra, o el primero y el segundo. La primera, bueno, se define como la parte de la personalidad que el ser humano muestra a los otros. Ojo, el concepto de persona, si lo rastreamos hasta lo que es la antigua Grecia, va a hacer referencia principalmente a, permítanme, a una especie de máscara. Es decir, una especie de imagen que nosotros, de la cual nos vestimos todos los días al salir de nuestra casa, al salir de nuestra cama. En el momento en que salimos, es como si nos pusiéramos esta máscara que incluye toda una serie de cualidades y características y rasgos personales que nosotros consideramos que son perfectamente aceptados ante la sociedad. Esta, en la mayoría de las ocasiones, bueno, no se identifica con nuestro sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ser humano parece ser que su máscara en realidad no tiene nada que ver con la realidad, sino que es solo una fachada que nosotros vamos creando para que los seres humanos que están allá afuera nos acepten. Por el otro lado, existe lo que es la sombra. La sombra, pues bueno, está asociada propiamente con lo que es la oscuridad, la represión, ese lugar oculto en el que precisamente se esconden los más profundos instintos, diría Freud. En el caso de Carl Jung, bueno, representa precisamente las características que nunca mostramos a los seres humanos. Es decir, según Carl Jung, diría que nosotros tenemos dos elementos dentro de nuestra propia existencia, dos conjuntos de características de nuestra personalidad. Uno, que le mostramos al mundo, que podría estar relacionado con una parte de nuestra personalidad, pero que también podría ser una parte que solo hemos creado para representar ante el mundo. Y la sombra. La sombra es ese conjunto de rasgos personales que en última instancia solamente son, más bien, son los gustos, intereses, tendencias y demás que ocultamos a las demás personas. Ahora bien, dice, puede estar compuesta por tendencias o comportamientos inaceptados socialmente hablando, que es lo que acabo de mencionar. Seguimos. Así como una serie de cualidades, bueno, constructivas y creativas que nos cuesta reconocer. Ahora, por ahí lo que va a llegar al momento, en su momento, va a llegar a decirnos Carl Jung es que el ideal precisamente para una persona sana de alguna manera es que su persona esté relacionado profundamente con lo que es su sombra, es decir, que los rasgos sean prácticamente los mismos o que haya una especie de equilibrio entre los dos, de manera que la persona pueda encontrarse tranquila consigo misma. ¿Ok? Bueno, esto a grandes rasgos ha sido de alguna manera lo que es la teoría de Carl Jung sobre la personalidad. ¿Qué es lo que nos volvemos a lo mismo? ¿Qué es lo que nos va a decir en última instancia Carl Jung? Bueno, que finalmente nuestros aprendizajes personales, pero principalmente los aprendizajes que hemos recibido heredados de nuestros antepasados, familiares, tíos y demás, y todas esas generaciones de seres humanos con las que compartimos de alguna manera un lazo, son las que determinan nuestro comportamiento. Entonces, por eso, hasta cierto punto, diría Carl Jung, bueno, todos compartimos ciertos arquetipos. Cualquier sociedad, es más, casi cualquier animal, tiene una característica particular. Por ejemplo, como que existe la maternidad, se defiende la idea de la maternidad, o que se considera que los sabios son de alguna manera los
los ancianos son los más sabios y demás y los más importantes dentro de la sociedad. Es decir, parecería ser que todos los seres vivos o animales, entre ellos el mismo ser humano, comparte una serie de rasgos heredados desde hace una infinidad de años. ¿Esto será cierto? ¿Esto todavía sería válido para la actualidad? Bueno, aquí es donde voy a dejar precisamente una actividad final. Bueno, ustedes los voy a invitar precisamente a que vayan creando un pequeño apunte, una pequeña reflexión de cuál de todas las teorías de la personalidad que hasta ahorita hemos estado revisando, cuál de todas les parece la más adecuada y más aceptable para explicar precisamente la conducta humana. ¿Correcto? Bueno, hasta que terminamos, hay que recuerden que hay que tomar nuestras notas y enviar sus evidencias. Bueno, que tengan muy buena tarde.